Cisgénero es una palabra utilizada para describir a una persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo. La palabra cisgénero es el antónimo de transgénero. El prefijo cis no es un acrónimo o abreviatura de otra palabra, sino que deriva del latín y significa de este lado. Acuñado en 1994, el término cisgénero comenzó a añadirse a diferentes diccionarios en 2015 como resultado de los cambios en la forma de concebir el género en el discurso popular occidental. Origen. El neologismo fue introducido en 1991 por el psiquiatra y sexólogo alemán Volkmar Sigus cuando usó el neologismo cisexual en una publicación revisada por pares. En su ensayo de 1998 de Neosexual Revolution, la revolución neosexual, cita como origen del término a su artículo de 1991, publicado en 2 partes, Die Transsexuellen und unser Nosomorphblick, los transexuales y nuestra visión nosomórfica. Además lo utilizó en el título de un artículo publicado en 1995 Transsexueller Wunsch und Cisexuelle Aware, deseo transexual y defensa cisexual. Neogénero. Etimología. El neologismo de forma cisgénero está compuesto por el prefijo de origen latino cis y por el vocablo género. El prefijo cis significa, de este lado, de aquí. Es antónimo al prefijo de origen latino trans a través, más allá, de un lado a otro. El vocablo género proviene del latín nous, generis, a su vez del griego antiguo --genos --género, origen y ambos de la raíz indoeuropea gendar a luz, parir, engendrar, producir. En el contexto de los estudios de género, cisgénero describe la concordancia entre el género, tal y como es entendido en la sociología, y el sexo. Usos. Activismo social. Existen varios derivados de los términos cisgénero y cisexual, originados dentro del ámbito de los estudios de género, que han sido tomados prestados por varios activistas sociales angloparlantes de los Estados Unidos dentro de su lenguaje corriente. Estas palabras incluyen, cismale, para, varón asignado al nacer, cisfemale, para, hembra asignada al nacer, análogamente, cisman, y, ciswoman, y cisexism y sexual assumption. Además, en un estudio publicado en el Journal of the International AIDS Society de Canadá, utilizó el término cisnormativity como símil a la heteronormatividad de los estudios sobre diversidad sexual. Un adjetivo relacionado es género normativo porque, como escribe el doctor en filosofía en estudios de género y sexualidad, estudios sobre gays, lesbianas y transgénero, L.R. Green, es usado cisgendered, en lugar de las común, gender normative, para referirse a personas que no se identifican con una experiencia diversa de género, sin imponer la existencia de una expresión normativa de género. Es por esto que cisgender es preferible porque, a diferencia del término género normativo, no implica que las identidades transgénero sean anormales. La escritora, artista de spoken word, bisexual, transgénero activista y bióloga estadounidense Julia Serano, definió a los cisexuales como, personas que no son transexuales y que solo han experimentado la sincronía entre sus sexos físicos y mentes, mientras que cisgénero es un término un poco más estrecho para aquellos que no se identifican como transexuales, la cual es una categoría cultural más grande que la más clínica transexual. Para la australiana Jessica Cadwallader, doctora en filosofía en estudios críticos y culturales, cisexuales, una forma de llamar la atención sobre la norma social no marcada, contra la cual se identifica una persona transgénero, en la que ésta siente que su identidad de género coincide con su cuerpo y sexo. Los términos cisgender y cisexual fueron utilizados en un artículo de 2006 publicado en el Journal of Lesbian Studies y también en el 2007, en el libro Weeping Girl, de Serano, después de lo cual el término ganó cierta popularidad entre los activistas y académicos de habla inglesa. Gila Anna Enten escribió en su libro Virtual English, Queer Internet and Digital Creolization, publicado en el 2009, que cisexual, tiene la intención de mostrar que hay supuestos incrustados y codificados al suponer esta conformidad sin fisuras. Serano también usa el término cisexismo y lo define como,
la creencia de que los géneros identificados como transexuales son inferiores o menos auténticos que los de los cisexuales. En el 2010, el término privilegio cisgénero apareció en la literatura académica definido como el conjunto de ventajas no devengadas que tienen los individuos quienes se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Dichas ventajas se deben únicamente porque tienen una identidad cisgénero. En el gremio académico psiquiátrico, el uso del término es importante para los estudios sobre transgénero desde 1990. De otra parte, algunos creen que el uso del término cisgénero, fuera de los estudios especializados, es simple corrección política. Críticas. Desde el feminismo y estudios de género. Mimi Marinucci, en su libro Queer Feminism, escribe que el término cisgénero se introdujo para referirse a las personas que no son transgénero sin acudir a adjetivos como biológico o regular, que inevitablemente implican que las personas trans son menos auténticas o naturales. Aunque la categoría ha sido generalmente aceptada, señala que ha sido considerada problemática por algunas personas que argumentan que se puede interpretar como una sugerencia de que lesbianas, gays o bisexuales no experimentan conflictos entre su propia identidad y expresión de género y entre las expectativas culturales con respecto a ellas. La feminista Krista Scott Dixon aclaró en las notas a su análisis sobre salud pública para personas trans que el término no trans es preferible a cisgénero ya que centra lo trans como la norma, y puede ofrecer más claridad a la persona promedio. Desde las organizaciones de intersexuales. Las personas intersexuales son aquellas que nacen con características sexuales físicas atípicas que pueden complicar la asignación sexual y pueden necesitar un tratamiento médico, a veces, imprescindible para evitar complicaciones a medio plazo, como el desarrollo de tumores. De acuerdo con el proyecto Interact Advocates for Intersex Youth Defensa Recíproca por la Juventud Intersexual, el término cisgénero puede llegar a ser confuso, en relación con las personas con condiciones intersexuales. Gida Viloria, activista intersexual de la Intersex Campaign for Equality, concluye que, las fallas lingüísticas del término cisgénero manifiestan las dificultades al emplear un modelo de sexo y género erróneamente binario para describir a los seres humanos. Igualmente, el empleo de la frase, sexo asignado al nacer, niega la existencia de la intersexualidad biológica y, por ende, a las personas intersexuales. El término cisgénero también esquiva el asunto de la mutilación genital realizada a los intersexuales. Viloria sugiere el uso del término, no transgénero, para las personas cuya identidad de género coincide con su sexo y, transgénero, para aquellos individuos en los que tal coincidencia no se presenta, pues son más precisas y no asignan de manera coercitiva la identidad de género y, además, se haría uso de un marco lingüístico, transgénero afirmativo, y centrado en lo transgénero. Finaliza su conclusión diciendo que la distinción entre personas que experimentan privilegios de género y entre quienes no, sugiere el uso de los términos, género normativo, y, variante de género, pues también son precisos y no asignan coercitivamente una identidad de género. Por ejemplo, al usar el término, género normativo, las lesbianas podrán ser descritas con precisión como, variante de género, al examinar los privilegios de género y no quedar refundidas como cisgénero o transgénero. La Intersex Human Rights Australia argumenta que la mayoría de las personas intersexuales no son transgénero, por lo que el término es problemático debido a la experiencia particular de los intersexuales quienes experimentan un tratamiento médico involuntario para imponer características sexuales arquetípicas. El Dr. Kerry Gabriel Castellow, intersexual y transexual masculino, profesor y defensor de los derechos de los transgénero e intersexuales, propuso el término, ipso gender, en lugar de cisgénero para las personas intersexuales que están de acuerdo con el sexo asignado médicamente. Véase también. Referencias. Bibliografía. Libros. Activismo social. Existen varios derivados de los términos cisgénero y cisexual, originados dentro del ámbito de los estudios de género, que han sido tomados prestados por varios activistas sociales angloparlantes de los Estados Unidos dentro de su lenguaje corriente.
Estas palabras incluyen, cis-male, para, varón asignado al nacer, cis-female, para, hembra asignada al nacer, análogamente, cis-man, y, cis-woman, y cis-sexism y sexual assumption. Además, en un estudio publicado en el Journal of the International AIDS Society de Canadá, utilizó el término cisnormativity como símil a la heteronormatividad de los estudios sobre diversidad sexual. Un adjetivo relacionado es género normativo porque, como escribe el doctor en filosofía en estudios de género y sexualidad, estudios sobre gays, lesbianas y transgénero, L.R. Green, es usado cisgendered, en lugar de las común, gender normative, para referirse a personas que no se identifican con una experiencia diversa de género, sin imponer la existencia de una expresión normativa de género. Es por esto que cisgender es preferible porque, a diferencia del término género normativo, no implica que las identidades transgénero sean anormales. La escritora, artista de spoken word, bisexual, transgénero activista y bióloga estadounidense Julia Serano, definió a los cisexuales como, personas que no son transexuales y que solo han experimentado la sincronía entre sus sexos físicos y mentes, mientras que cisgénero es un término un poco más estrecho para aquellos que no se identifican como transexuales, la cual es una categoría cultural más grande que la más clínica transexual. Para la australiana Jessica Cadwallader, doctora en filosofía en estudios críticos y culturales, cisexuales, una forma de llamar la atención sobre la norma social no marcada, contra la cual se identifica una persona transgénero, en la que ésta siente que su identidad de género coincide con su cuerpo y sexo. Los términos cisgender y cisexual fueron utilizados en un artículo de 2006 publicado en el Journal of Lesbian Studies y también en el 2007, en el libro Weeping Girl, de Serano, después de lo cual el término ganó cierta popularidad entre los activistas y académicos de habla inglesa. Gila Anna Enten escribió en su libro Virtual English, Queer Internet and Digital Creolization, publicado en el 2009, que cisexual, tiene la intención de mostrar que hay supuestos incrustados y codificados al suponer esta conformidad sin fisuras. Serano también usa el término cisexismo y lo define como, la creencia de que los géneros identificados como transexuales son inferiores o menos auténticos que los de los cisexuales. En el 2010, el término privilegio cisgénero apareció en la literatura académica definido como, el conjunto de ventajas no devengadas que tienen los individuos quienes se identifican con el sexo que se les asignó al nacer, dichas ventajas se deben únicamente porque tienen una identidad cisgénero. En el gremio académico psiquiátrico, el uso del término es importante para los estudios sobre transgénero desde 1990. De otra parte, algunos creen que el uso del término cisgénero, fuera de los estudios especializados, es simple corrección política. Estudios de género. Psicología.